Ella ya tenía el boleto en la mano y el corazón destrozado. Iba a subir al tren de regreso al este, pero un hombre de piel morena y trenzas oscuras le tomó la mano y le dijo algo que nadie jamás le había dicho. Lo que pasó después estremeció a todo el pueblo. El tren llegó a Cerro Manso un martes de septiembre, cuando el polvo del desierto cubría todo con un manto color ocre, y el sol caía sin piedad sobre los techos de madera vieja. Era 1882, y aquel pueblo perdido entre montañas y llanuras secas del norte de Sonora apenas figuraba en los mapas. Tenía una calle principal de tierra, una iglesia con el campanario torcido, una cantina donde los hombres jugaban cartas hasta la madrugada, y una estación de tren que servía más como punto de paso que como destino. Nadie llegaba a Cerro Manso por elección. Se llegaba por necesidad, por huida o por equivocación. Y Catalina Estrada llegó por las tres razones a la vez. Tenía 27 años, el cabello castaño recogido en un moño apretado, un abrigo verde oscuro que había conocido tiempos mejores, y una maleta de cuero con las costuras reventadas. Bajó del vagón con los ojos enrojecidos por el llanto seco de 3 días de viaje, sin haber comido más que un trozo de pan duro y un poco de agua tibia que le ofreció una señora en la estación de Hermosillo. Venía del este, de una ciudad donde las calles tenían adoquines y las mujeres usaban sombreros con plumas. Pero esa vida ya no le pertenecía. Esa vida la había escupido como se escupe algo amargo, sin importar que ella no hubiera hecho nada para merecerlo. Su padre, Aurelio Estrada, había sido un hombre respetado en la comunidad donde vivían, comerciante de telas finas, dueño de un almacén próspero, padre de 3 hijas. Pero un día, sin aviso, sin explicación, una serie de acusaciones infundadas cayeron sobre su nombre como piedras lanzadas desde la oscuridad. Lo señalaron de haber cometido irregularidades en sus negocios, de haber engañado a sus socios, de haber acumulado deudas que no existían. Ninguna era cierta. Pero la verdad dejó de importar cuando los periódicos publicaron su nombre en primera plana, y las puertas que antes se abrían con sonrisas comenzaron a cerrarse con llave. El almacén fue clausurado, la casa fue embargada, y Aurelio, un hombre que nunca había levantado la voz, que jamás había faltado a su palabra, se desmoronó por dentro. En menos de 6 meses, la familia pasó de tener una vida cómoda a no tener absolutamente nada. Las 2 hermanas mayores de Catalina se casaron rápidamente con hombres de otros pueblos, buscando escapar de la vergüenza. Pero nadie quiso casarse con Catalina. No porque fuera fea, sino porque era la menor, la que cargaba el apellido con más peso, la que se negó a bajar la mirada cuando la gente murmuraba. Y eso, en aquella sociedad donde se esperaba que una mujer agachara la cabeza y pidiera perdón hasta por respirar, era un pecado imperdonable. Así que cuando una tía lejana que vivía en Cerro Manso le envió una carta ofreciéndole trabajo como maestra en la pequeña escuela del pueblo, Catalina no lo pensó 2 veces. Empacó lo poco que le quedaba, se despidió de su padre con un abrazo largo y silencioso, y subió al tren sin mirar atrás. El problema fue que al llegar a Cerro Manso, la tía ya no estaba. Una vecina le informó, con esa frialdad que a veces tiene la gente cuando da malas noticias, que doña Gertrudis se había marchado 3 semanas antes, para vivir con uno de sus hijos en Guadalajara, y que no había dejado ningún mensaje para nadie. Catalina se quedó de pie en medio de la calle, con la maleta en una mano y la carta arrugada en la otra, sintiendo que el mundo entero le había cerrado la última puerta. No conocía a nadie. No tenía dinero para un boleto de regreso. No tenía comida ni un lugar donde pasar la noche. El sol le quemaba la nuca, y el polvo se le metía entre los dientes. Y lo peor no era la soledad, ni el hambre, ni el miedo. Lo peor era esa sensación de que el destino la había traído hasta el fin del mundo solo para recordarle que no era bienvenida en ninguna parte. Fue entonces cuando la vieron. Los hombres que jugaban cartas bajo el toldo de la cantina dejaron de barajar y la miraron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que los pueblos pequeños reservan para los extraños. Las mujeres que cargaban agua desde el pozo la observaron de reojo, murmurando entre ellas. Y don Cipriano Montalvo, el hombre más influyente de Cerro Manso, dueño de la mitad de las tierras y de casi todas las decisiones que se tomaban en aquel lugar, la miró desde el balcón de su casona y torció la boca con desprecio.
Otra forastera sin oficio ni beneficio, dijo a su esposa Hortensia, una mujer delgada y amargada que siempre vestía de negro y que coleccionaba rencores como otras mujeres coleccionaban flores secas. Dale 3 días, se irá sola. Pero Catalina no se fue, no porque tuviera un plan, sino porque simplemente no tenía a dónde ir. Se sentó en un banco de madera frente a la estación, con la espalda recta y los ojos fijos en el horizonte, mientras el tren que la había traído se alejaba entre nubes de vapor y silbidos oxidados. Y ahí, en ese momento exacto, cuando la soledad era tan espesa que casi podía masticarse, ocurrió algo que nadie esperaba, ni ella misma. Desde el costado de la estación, caminando con pasos firmes y silenciosos como los de alguien que ha aprendido a moverse sin ser notado, apareció un hombre joven. Tenía la piel morena, curtida por el sol del desierto, el cabello negro trenzado que le caía sobre el pecho, y llevaba una camisa de cuero con flecos y bordados de colores que hablaban de otra cultura, de otra historia, de otro mundo. En la mano derecha sostenía un sombrero viejo de ala ancha. Sus ojos eran oscuros y profundos, del color de la tierra mojada después de la lluvia, y miraban con una calma que contrastaba con todo el caos que rodeaba a Catalina. Se llamaba Nahuel Cielo Roto, y en Cerromanso, ese nombre era pronunciado siempre en voz baja, como si mencionarlo en voz alta pudiera traer algún tipo de problema. Era apache por parte de madre y mexicano por parte de padre. Un hombre atrapado entre 2 mundos que no lo aceptaban del todo. Para los del pueblo, era el indígena, un hombre al que se le toleraba, porque hacía los trabajos que nadie más quería hacer, porque domaba caballos como nadie, porque conocía cada rincón de la sierra como la palma de su mano. Pero tolerancia no es lo mismo que respeto, y Nahuel lo sabía muy bien. Esa tarde, sin decir una palabra, Nahuel se acercó al banco donde estaba Catalina. Se quedó de pie a unos pasos de distancia, como si respetara un límite invisible, y la observó con esa mirada que no juzga, que no pregunta, que simplemente reconoce el dolor de otro ser humano porque lo ha sentido en carne propia. Catalina levantó los ojos y lo miró. Y en ese cruce de miradas, entre una mujer que lo había perdido todo y un hombre al que nunca le habían permitido tener nada, se sembró una semilla que ninguno de los dos podía imaginar hasta dónde llegaría. Nahuel sacó de un morral un trozo de pan de maíz envuelto en un paño limpio y lo dejó sobre el banco, junto a ella. No dijo nada. No esperó un agradecimiento. Simplemente asintió con la cabeza. Se puso el sombrero y se dio la vuelta para marcharse. Catalina miró el pan. Luego lo miró a él. Y con la voz quebrada por 3 días de silencio y lágrimas contenidas, dijo apenas 2 palabras que resonaron en el aire seco, como una campana distante. Muchas gracias. Nahuel se detuvo. Giró apenas la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a una sonrisa cruzó su rostro. No dijo nada. Solo asintió otra vez, y siguió caminando, perdiéndose entre las sombras de la tarde mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rojo sobre las montañas. Esa noche, Catalina durmió en el porche de la iglesia, con el abrigo como almohada, y el estómago medio lleno gracias a ese trozo de pan. No sabía quién era aquel hombre. No sabía por qué la había ayudado. Pero mientras cerraba los ojos y escuchaba el viento del desierto susurrar entre los cactus, sintió algo que no había sentido en meses. Algo pequeño, frágil, casi imperceptible, pero real. Sintió que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en el mundo. Los primeros días de Catalina en Cerromanso fueron como caminar descalza sobre piedras calientes. Cada paso dolía, cada mirada ajena le recordaba que no pertenecía a ese lugar, y cada mañana al despertar en el porche de la iglesia, con el cuerpo adolorido y el alma helada, sentía la tentación de rendirse, pero había algo dentro de ella, una terquedad silenciosa heredada de su padre, que le impedía quedarse tirada. Aurelio siempre le había dicho que la dignidad no es algo que otros te dan o te quitan, es algo que tú decides cargar, aunque el mundo entero quiera arrancártela de las manos. Así que al tercer día, Catalina se lavó la cara con el agua fría del pozo de la iglesia, se alisó el cabello con los dedos, se abrochó el abrigo verde que ya olía a polvo y sudor, y caminó hasta la puerta de la escuela del pueblo. Era un edificio pequeño, de adobe blanqueado con cal,
con un pizarrón roto y 3 bancas de madera donde cabían, con suerte, una docena de niños. La maestra anterior se había ido hacía meses y nadie la había reemplazado. Los niños de Cerro Manso no iban a la escuela porque simplemente no había escuela a la que ir. Y eso, para un pueblo que ya estaba olvidado por el mundo, era una sentencia más de abandono. Catalina entró al salón vacío, pasó los dedos por el pizarrón polvoriento y sintió que algo encajaba. Ella había estudiado letras y aritmética con su padre, que creía firmemente que una mujer educada valía más que 100 hombres con tierra. Sabía leer, escribir, sumar y restar. Sabía contar historias y sabía escuchar. Y en ese momento, de pie en aquel salón abandonado que olía a humedad y olvido, Catalina tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Fue a hablar con el padre Norberto, el párroco del pueblo. Un hombre viejo de manos temblorosas y ojos mansos que llevaba 40 años bautizando, casando y despidiendo a la gente de Cerro Manso. El padre Norberto la escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa del comedor de la parroquia, mientras ella le explicaba quién era, de dónde venía y lo que quería hacer. Cuando terminó de hablar, el sacerdote se quedó callado un largo rato, mirándola con una expresión que era mitad compasión y mitad admiración. «Hija», le dijo con voz ronca, «aquí la gente no confía fácil. Menos en alguien que viene de fuera, pero los niños necesitan una maestra, y tú necesitas un propósito. A veces Dios pone las piezas en el lugar correcto, aunque nosotros no entendamos el tablero». Le ofreció una habitación pequeña en la parte trasera de la parroquia, apenas un catre, una mesa y una vela, pero para Catalina fue como recibir un palacio. Esa misma tarde, el padre Norberto anunció en la misa del domingo que la escuela volvería a abrir y que la nueva maestra sería la señorita Estrada. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento del desierto, y las reacciones fueron tan variadas como las caras que llenaban las bancas de la iglesia. Las madres jóvenes sintieron esperanza.